Cuatro multimillonarios perdieron más de 1.400 millones de dólares en una sola caída del Bitcoin. ¿Sabes qué hicieron después? Continuaron sin rendirse. Hoy te voy a hablar sobre el fracaso, pero no como tú lo conoces, no como el sistema te ha adoctrinado, no como te han hecho creer que el fracaso es malo. Hoy vengo a cambiar tus patrones de pensamiento y sobre todo tus patrones de creencias, esas creencias que no te están permitiendo seguir adelante ante esas adversidades que te pone la vida. Primero que nada debes entender que la palabra fracaso viene de la etimología en italiano de fracasare, que significa un golpe fuerte, un golpe que no te lo esperas. Y al final la sociedad convirtió un golpe fuerte en una sentencia permanente, una sentencia definitiva. ¿Ok? Al final debes entender que el fracaso real no es quedarte en el suelo, no es caerte, es simplemente dejarte ahí tirado, sin levantarte, sin no querer que nadie te ayude. Si tú mismo no te levantas de ahí y simplemente te quedas en el suelo quejándote y creyendo de que esa caída que tuviste fue por alguien más, haciéndote la víctima, pero al final eres tú el único que puede levantarse, el único que puede salir adelante. Ni tus padres, ni tu entorno, ni la sociedad, ni el sistema, ni tus amigos van a venir a salvarte. Así que lo primero que debes entender si estás en un camino solitario o en un camino donde quieres emprender o en un camino donde estás buscando y consiguiendo ese sueño que tienes en tu mente, debes entender que la vida te va a poner a prueba. La vida te va a ir texteando día a día para ver realmente cuánto lo quieres. ¿Ok? En el video de hoy vengo a hablarles sobre en sí la palabra fracaso, cómo te han adoctrinado y cómo puedes ir cambiando y moldeando ese patrón de pensamientos, esas creencias que no te están permitiendo avanzar en la vida. ¿Ok? Debes entender que la información es poder. Cuando tú fracasas, cuando tú tienes un problema, tienes un problema en tu negocio, cuando invertiste en un lugar y no te salió como querías, cuando fuiste estafado, cuando te engañó tu socio, todo eso debes entender que es información. Información para que tú vayas dándote tú mismo esa retroalimentación, ese propio feedback que vas a tener de ti mismo para saber que a la próxima no puedas tomar ese camino, no puedas arriesgar de esa misma manera, vas a tomar un riesgo calculado ante esa situación que ya pasaste. Así que ahí es cuando tú entiendes que la información, parte de la gente, como lo llama fracaso, que no quiere volver a intentarlo, ese fracaso es lo que más información y más feedback te va a dar para que a la siguiente puedas tomar una mejor decisión. Una mejor decisión que te lleve a tener mejores ingresos. Una mejor decisión de saber qué personas tocar en tu vida, qué personas puedes asociarlos contigo y qué personas también vas a dejar de tu vida al lado, porque en el camino vas a empezar a toparte con diferente tipo de personas. Gente que te quiere engañar, gente que solamente se quiere aprovechar de ti, y ahí es cuando tú vas a tener esa capacidad para saber qué persona tiene un interés contigo en algo. Y ahí va a depender de ti si lo quieres para tu vida o no. Al final la información es mejorar, porque cuando tú fracasas, cuando tú tienes un problema, cuando estás en la presión día a día, que la gente no quiere sentir esa presión, esa incomodidad, es lo que al final te va a hacer superar no solamente en tu carácter, sino también en tus ingresos, en tomar mejores decisiones, porque es una mejora continua. Tienes que cambiar la palabra fracaso por el nombre o por la palabra aprendizaje. Cuando en vez de ver la palabra fracaso, o cuando tú has fracasado, sientes que no te salió bien algo, o un negocio no te salió bien, una inversión no te salió bien, simplemente míralo como un aprendizaje. Cambia la palabra fracaso por aprendizaje y créeme que tu vida va a ser constantemente buscando esos fracasos. Porque esos fracasos entiendes que te van a llegar a un siguiente nivel. Esos fracasos son los que te hacen entender a la perfección lo que vendes, tu producto, tu servicio, tu empresa, cómo se mueve, con qué socios vas a meterte, cómo empezar a negociar. Todo eso al final es feedback. Feedback que tienes que ir viendo cómo el universo, las personas, las situaciones a las que tú te estás poniendo constantemente en presión es lo que al final te va a hacer llevar a otro siguiente nivel. ¿Ok? Al final entiendes que vas ajustando, vas modificando, vas ajustando no solamente tu comunicación, vas ajustando tu manera de invertir, de persuadir, de vender, de poder transmitir mejor, de poder liderar mejor. Y eso al final es un ajuste que vas haciendo en tu vida o en tu negocio. Por eso la palabra fracasar, fracasaré, no existe. No existe esa palabra, te lo han adoctrinado desde niño, han creado esa palabra con un significado para que tú creas que el fracasar es malo. La información es poder. Luego, punto número 2. La gente confunde comodidad con libertad. Y de hecho, cuando tú estás en un estado cómodo, porque esto viene parte dentro del emprendimiento, cuando tú estás en un estado cómodo, al final estás dentro de un fracaso silencioso.
Porque constantemente está buscando la comodidad. Y dentro de esa comodidad, ya sea quedarte en el sofá, ya sea quedarte en la cama, ya sea no empezar en ese emprendimiento, ya sea no grabar contenido, hablarle a un socio, hablarle a un empresario, empezar a persuadir a personas, empezar a vender, empezar a soltar el dinero, tú mismo vas matándote. Tú mismo vas quedándote en ese fracaso silencioso que no te estás dando cuenta, pero no estás poniéndote en presión, no estás poniéndote en estrés. Y dentro de ese estrés, dentro de esa incomodidad, es lo que hay crecimiento, tanto en ti y en tu negocio. Porque tú eres la persona, el negociante, capaz de construir ese negocio exitoso. Y si tú no estás bien, y si tú no mejoras tu desarrollo personal, tu mentalidad, tu carácter, por ende al final ese negocio no va a salir como tú quieras. Por eso primero se trabaja el ser, primero se trabaja la mejora continua de la persona. ¿Ok? Al final, dentro de lo que está en un empleo, toda persona que está dentro de un empleo está en una comodidad. Está en una comodidad porque ellos saben de que cuando llegue a fin de mes van a recibir un dinero. Ellos saben que cuando llegue a fin de mes van a tener un sueldo, que van a poder comprarse las cosas que quieren, pagar la casa que tienen, pagar las deudas que tienen, y por ende están en un estado de comodidad donde saben de que van a llegarles el dinero. Y por eso no arriesgan. Los que están dentro de un emprendimiento, los que estamos dentro constantemente arriesgando en la vida, ya sea de dinero, sacrificio, tiempo, esfuerzo, energía, sabemos de que constantemente sabemos de que no nos va a llegar el dinero como queremos quizás. Probablemente tenemos esa fe y esa certeza que vamos a recibir grandes cantidades de dinero, pero probablemente en ese mes, en el segundo mes, no sabemos cuánto nos va a llegar. Nosotros no sabemos cuánto vamos a recibir, cuánto vamos a ingresar en nuestra cuenta a fin de mes. Y esa incertidumbre es lo que le da miedo a las personas. Ese miedo a no saber, ese miedo a lo desconocido, ese miedo a atreverse, el miedo a la vergüenza. Eso es lo que paraliza a la mayoría de las personas. Y tú tienes que decidir en qué bando vas a estar. Tienes que entender que si quieres estar en el bando donde los que estamos emprendiendo, arriesgando, afrontando nuestros miedos, claramente hay presión, claramente hay estrés, pero no siempre va a ser así. Cuando tú pases por un estado de estrés, de presión, de arriesgar constantemente en tu vida, vas a ver cómo luego, después de ese caos, vas a poder ver esa plenitud que vas a sentir. Vas a sentirte como si hubieras estado en un estado tanto de presión, de incomodidad, donde luego vas a sentirte relajado ante cualquier situación. Porque ya has pasado por ese momento incómodo. Tienes que escucha esto y tienes que grabártelo cuando estés en busca dentro del emprendimiento o queriendo tú mismo reprogramar tu mente. Trata de buscar, de sentirte cómodo en lo incómodo. Hermano, cuando tú estás cómodo en la incomodidad, levantándote temprano, tomando duchas frías, incomodando el cuerpo desde un inicio, yéndote al gimnasio, llevándote al fallo, incomodando el cuerpo, mentalmente, leyendo, aprendiendo, autoeducándote, invirtiendo, soltando dinero. Cuando estás constantemente poniéndote incómodo, le estás diciendo a tu mente quién domina, porque tu mente va a ir constantemente queriendo de negociarte. Te va a negociar para que no lo hagas, te va a negociar para que te quedes en la cama. Solo hay que irnos al cerebro primitivo que tenemos todas las personas dentro de nuestro cerebro. El cerebro primitivo viene desde la prehistoria, donde constantemente estábamos viendo los peligros. Podían atacarnos un animal, podía atacarnos una tribu, podían venir y matar a nuestra familia. Entonces estamos constantemente en modo alerta. Y ese modo alerta, ese cerebro primitivo se nos ha quedado en el ahora. Pero ahora, ¿cómo te protege tu cerebro? ¿Cómo te protege tu cerebro primitivo? A través de no querer arriesgar, a través de no querer intentar algo nuevo, el miedo a lo desconocido, la vergüenza, ¿qué pueden decir las personas? Ese miedo a la crítica es lo que te paraliza de no poder empezar en ese proyecto, te paraliza de no querer intentar a grabar contenido. Todo te paraliza, hermano, te paraliza lo que puedan pensar los demás. Si es que sale mal tu negocio, si es que sale mal tu emprendimiento, si es que empiezas a grabar a la cámara y la gente te puede criticar, ¿qué es lo que pueden pensar los demás? Al final te tiene que dar absolutamente igual, porque tú sabes que lo único que estás haciendo acá es mejorar y fortalecer tu identidad, ya sea de comunicador, de líder, lo que quieras perfeccionar en tu vida, hermano. Pero esos miedos o esas metas que tengas, vas a tener que afrontarlas para poder llegar a un siguiente nivel. Y dentro de ese siguiente nivel es donde vas a encontrar fracasos que te van a venir en la vida, pero ahí viene tu capacidad mental para saber que esos fracasos y ese entendimiento y ese conocimiento de saber que ese fracaso te va a llevar a un siguiente nivel. Entonces empieza a abrazar el fracaso, empieza a abrazar la incomodidad, el sufrimiento, los problemas, la presión día a día dentro del negocio de tu día, porque entiendes de que eso te va a forjar como carácter, te va a forjar y te va a hacer reprogramar tu mente, capaz de poder dominar lo que dicen tus pensamientos y no identificarte con lo que dicen tus pensamientos. Tus pensamientos son las creencias limitadas que tienes. Tus voces que escuchas en tu mente no son tuyas, no son tus pensamientos, no son en tu identidad. Fue una identidad reprogramada y moldeada acorde a la programación que hemos tenido, de la propaganda, del sistema, de lo que constantemente decían tus padres sobre cómo ellos veían la vida y te lo pasaron y tú terminaste creyéndolo, como decía tu ambiente, los profesores. Entonces cuando estás pensando realmente no estás pensando, hermano.
hermano. Solamente estás escuchando esas voces de lo que te programaron. Y ahí es cuando tú empiezas a afrontar esos pensamientos, empiezas a cuestionarlos, empiezas a ver y observar esos pensamientos, cómo te quieren llevar para un lado negativo, para el lado de la comodidad. ¿Ok? Así que no te identifiques con esos pensamientos e incluso no te identifiques con tus emociones. Simplemente obsérvalos y tomas una decisión lógica que te va a llevar a una mejor decisión. ¿Ok? Luego, el punto número 3, el modo aprendiz. Una vez mi padre me preguntó, Nicolás, creo que ya lo he contado, pero hay gente que seguramente está viendo este video nuevamente, o gente que no ha visto este video anterior, lo que voy a comentar ahora. Mi padre me preguntó, Nicolás, yo veo que tú inviertes constantemente en tu autoeducación, en tu desarrollo personal, en muchos mentores, pero ¿no crees que es mucho que inviertes? ¿No crees que ya tienes la información y debes aplicarlo más en tu vida? Y ahí es cuando, claro, tu padre ve ese riesgo que tomas, pero tu padre no ve luego los procesos que tú estás pasando. Tus padres, tu familia no van a ver lo que pasas tú día a día, aislado, enfocado en tu crecimiento. Cómo estás lidiando con tu patrón de pensamientos a diario. Cómo vas tratando de tú mismo reprogramar tu mente. Entonces, ¿a qué voy con esto? A lo que voy con esto es que tú siempre tienes que estar en un modo aprendiz en la vida. Así como vas a estar liderando a personas, llevando a personas de la mano, tú también tienes que ir autoeducándote constantemente a través de un mentor, a través de libros, a través de autoeducándote en las redes sociales, de información de calidad o en el mismo Google donde puedes encontrar información muy de calidad. Entonces, dentro de esa información, dentro de ese modo aprendiz, tú vas a estar constantemente autoeducándote y rellenando tu mente, volviéndote una persona más culta, sabiendo cosas nuevas, cosas que la gente no entiende, como lo que les voy a hablar sobre cómo se creó la primera palabra millonario, quién lo originó y el por qué, y cómo esa palabra de millonario tiene un peso, un hechizo. Las palabras son hechizos, debes entenderlo. ¿Ok? Entonces, cuando tú entiendes esos temas, profundidad, hermano, tú puedes debatir con cualquier persona en cualquier tema de la vida. Puedes meter fuentes. Puedes meter palabras, situaciones, tanto de Edward Bernays, de Rockefeller, de Adolf, ya saben el nombre. Y luego de personas que han influenciado en su tiempo y cómo tú vas conectando esos puntos y sabiendo cómo esas personas han podido liderar, cómo han podido reprogramar, cómo han influenciado en tantas personas y empiezas a poner esas fuentes en la mesa para poder tener un mejor léxico y a la vez también un acompañamiento con esas fuentes. Es por eso muy importante que te mantengas constantemente educando, porque la inteligencia es infinita y la inteligencia tienes que estar constantemente tú autoeducando y captando esa emoción, captando esa información a través de ya sea de grabar contenido, porque muchas veces cuando yo he grabado contenido me ha llegado información en el momento que simplemente me pongo en automático y empiezo a expresarlo, empiezo a hablarlo, empiezo a soltarlo y tú tienes que volverte un canal. Pero si no estás autoeducándote, si no estás grabando contenido, si no estás constantemente dando valor a las personas, no creas que vas a canalizar ese tipo de información, no vas a conectar, hermano. Tienes que conectar, ser esa fuente y un canal para poder transmitir esa inteligencia infinita que habita. ¿Ok? Luego, al final es autoeducarse, lo puedes encontrar en YouTube, lo puedes encontrar en libros, lo puedes encontrar en podcast, lo puedes encontrar en todos lados. No hay excusa, hermano. La gente mucho se pone de excusa de que no tengo el dinero, no puedo invertir en mentores, todavía aún no puedo. Hermano, puedes comprarte un libro, incluso lo puedes encontrar en PDF en internet, gratis. Puedes encontrar un montón de videos en YouTube para poder autoeducarte, pero es las ganas. ¿Qué ganas quieres de poder conseguirlo realmente? Y ahí viene tu capacidad para poder seguir tomando adelante, seguir tomando la iniciativa y no rendirte, no abandonar, no fracasar, porque cuando entiendes de que es que lo que pasa es que en mi mente ya está programada la palabra fracasar como aprendizaje. Entonces yo lo digo fracaso y en mi mente y mi significado que yo le doy es aprendizaje, y como es aprendizaje en mi creencia es siguiente nivel. Entonces cada fracaso que me vaya, cada venta que no cierre, cada vez que me digan no un cliente, hermano, para mí es un siguiente nivel, porque estoy reforzando, estoy dando mi feedback, ya sea de esa llamada, ya sea de cómo hablé, ya sea de cómo persuadí, ya sea de cómo comuniqué. Hermano, yo después de grabar este video voy seguramente después, a la hora de querer editarlo, voy a volver a leerlo. Voy a volver... ¿Y por qué leerlo, Nicolás? Escucharlo y leerlo. Porque todo lo que yo lo tengo acá también lo transcribo para poder saber qué palabras he dicho, qué palabras he fallado, cómo volver a cambiar o ponerle un sinónimo para no repetir esas muletillas. Todo, hermano, lo tengo de ahí para yo autoeducarme y yo mismo darme mi propio feedback, mi retroalimentación para seguir mejorando. Todo es feedback, hermano. Ya sea en tu negocio, cuando empieces a enseñarle a tus alumnos. Hermano, incluso mis alumnos que tengo, yo los grabo
por Zoom, lo tengo guardado, les paso a ellos el video para que ellos lo vuelvan a ver, porque entiendes que tú cuando vuelves a ver, cuando tú lees un libro, hermano, seguramente has aprendido algo, pero cuando lo vuelves a leer vas a ver partes que no has visto, partes que no has aprendido en ese momento. Igual es con una película, lo ves una vez, luego 2 veces, 3 veces, y dices, esta parte no me acordaba, mira, esta parte no sabía que era de esta manera. Por eso constantemente tienes que ir tú mismo autoeducándote y volviendo a darte tu propio feedback. Eso es lo que te va a hacer mejorar continuamente. Ahí te di un tip para que lo puedas aplicar en tu vida. ¿Ok? Luego, ahí viene la palabra que quería hablarles hoy. Debes entender que las palabras vienen con hechizos. Nicolás, ¿a qué te refieres que vienen con hechizos? Cuando tú hablas de la palabra, por ejemplo, de Adolf Hitler, no voy a terminarlo, probablemente en el video de YouTube me lo... Entonces, cuando tú esa palabra lo dices, ese nombre tiene un peso. Ese nombre, esa palabra, hermano, esto es muy profundo lo que te voy a decir, pero tiene un peso tan profundo que cuando entiendes que cada palabra tiene un significado y un hechizo que lleva muchísimas mentes colectivas en las personas que han vivido y que han llevado esa palabra y que la han utilizado, con ese nivel de frecuencia vibracional de que lo han transmitido, empiezas a entender que tus palabras y tu diálogo interno que tienes reprograma y moldea la realidad en que tú estás tanto vibrando y tanto queriendo atraer en tu vida. ¿Ok? Entonces la palabra millonario debes entender que viene de la persona de John Law. ¿Quién fue John Law? A ver, para empezar, John Law fue una persona escocés que era un bancario, era hijo de un bancario. Luego él tuvo una disputa cuando era chibolo, cuando tenía 18 a 25 años tuvo una disputa con un hombre, lo terminó matando a través de una discusión con una mujer, una disputa con una mujer y terminó matando a un hombre. Luego lo condenaron a pena de muerte, él se llegó a escapar de prisión y se fue a la Europa continental. Dentro de la Europa continental se puso a estudiar el sistema bancario, en el cual cuando pudo estudiar el sistema bancario, pudo entender cómo generar una teoría para poder sacar a Francia. En ese momento Francia estaba en la bancarrota, por una guerra o un problema de Luis no sé cuál. ¿Ok? Entonces él encontró esa manera para poder sacar a Francia de la bancarrota y empezó a hablar, a comunicarse, a llegar a personas con poder en ese momento. En la cual se juntó con, acá lo tengo, Felipe Orleans, que en ese momento era príncipe francés, era un príncipe francés, en el cual le dio esa idea para poder implementar. ¿Y cuál fue esa idea? ¿Y cuál fue el origen de la burbuja financiera? Fue el primer origen de la burbuja financiera en Francia, en la cual sacaron también dentro de eso una compañía del Mississippi, que seguramente muchos lo han escuchado, que eso al final fue en 1717, cuando se originó la compañía del Mississippi, y la cual empezó a generar muchos millonarios en ese tiempo. John Law se encargó de generar muchos millonarios en ese tiempo, pero ¿cómo lo hizo? A través de especulaciones y a través de estafar. John Law era un especulador y era un estafador. Ahí vino el tema del billete de moneda, el billete de moneda, en la cual hizo que la gente se alborotara y por ende compró acciones. Se dispararon. Entonces mucha persona de lo que no tenía nada se volvió automáticamente millonaria. John Law se encargó de que muchas personas se volvieran millonarias en ese tiempo, pero de forma de estafando y especulando a las personas a lo que podía salir como resultado, ¿no? Entonces al final John Law originó la palabra millonario, pero dentro de ese origen de la palabra millonario es en la cual tú entiendes que esa palabra viene con hechizos. Viene con hechizos porque sabes que la palabra millonario viene a través de esa persona de John Law que lo creó, a través de todas estas estafas que hizo, de las personas que estafó. Y esas personas que se volvieron millonarias también volvieron a cero. O sea, así como los hizo millonarios, también hizo que vuelvan de nuevo a cero, o incluso algunos a volverse pobres, ¿no? Entonces, ahí es donde tú entiendes que la palabra viene con hechizos, a través de las personas que lo originaron. Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿Y qué tiene que ver con esto? Que muchas personas, incluso después, cuando ya pensó, aquí incluso pasó hace poco, no voy a hablar mucho de profundidad de esto porque es un tema muy delicado, pero hubo un tiempo que la criptomoneda, la Bitcoin, bajó bastante en sus acciones y muchas personas terminaron, ya saben. A raíz de eso, las personas más millonarias, que no se rindieron, que no abandonaron, siguieron de pie. Siguieron de pie y continuaron, por más que hayan perdido muchos millones.
Muchos millones habrán perdido, más de 100 millones, algunos perdieron, pero ellos continuaron de pie. Ellos no entendieron la palabra fracasar, para ellos eso no era fracaso, para ellos era aprendizaje. Quizás les incomodaron, claramente, es mucho dinero, pero esas personas tienen una capacidad mental para saber de que esos problemas lo pueden tolerar, de que esos problemas es fácil de poder llevar esa presión. Y eso es lo que le distingue entre una persona rica y una persona pobre, la capacidad mental de poder afrontar los problemas. Y eso es lo que tú debes priorizar en tu vida, el poder volverte una persona capaz de poder tolerar presión, capaz de poder sentirse cómodo en la incomodidad. Así que busca eso, olvídate de la palabra fracaso, trata de reprogramarlo. Cada vez que falles, cada vez que intentes y no te salga, míralo como aprendizaje. Míralo como dándote tú mismo un feedback de qué debiste haber hecho y qué mejor decisión hubieras tomado para que te hubiera dado un mejor resultado. Y eso va a forjar tu carácter, eso va a forjarte para tomar una mejor decisión la siguiente vez que te pase. Así que no lo veas como una derrota, no lo veas como algo malo. Todo es aprendizaje, todo es feedback en tu vida, así que constantemente tienes que ir autoeducándote para saber qué decisión no puedes tomar después, para volverte una persona más sabia, con mejores conocimientos, y ese conocimiento luego lo aplicas y por ende te vuelves una persona sabia en esa área de la vida, ¿no? En ese problema que pases. Así que trata de reprogramar tu mente, al final entiendes que fracasas cuando abandonas, pero si nunca fracasas, nunca abandonas, nunca terminas, nunca pierdes, hermano. Así que no tengas miedo de fracasar, no tengas miedo de intentarlo, no tengas miedo del que pueden decir las personas, no tengas miedo de atreverte a intentar algo nuevo, algo que la gente, y por más que te diga en tu entorno, yo ya lo intenté, por eso ese no es el camino, te va a salir mal. Es más, eso es un buen indicador para saber qué amigos vas a tener en tu vida o qué personas debes alejarte, porque esas personas te van a compartir esa negatividad y esa energía te se está pegando. Y por ende se te quita la fe y por ende cada vez tienes más miedo. Júntate con personas que tengan bastante fe y vas a ver cómo tus creencias empiezan a reprogramarse solas, porque empiezas a ver cosas posibles, empiezas a abrir tu mente, expandir tu mente, y eso es lo que te va a poder aproximar al objetivo, meta o persona que te quieras convertir.